La sorprendente paradoja del gozo cristiano. La sorprendente paradoja del gozo cristiano en las pruebas. Ese es el tema que voy a estar exponiéndoles en la presente entrega. Les invito a que, si son tan amables, por favor me acompañen abriendo sus Biblias en la carta de Santiago. Santiago capítulo 1, los versículos 2 al 4. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, dice así la palabra del Señor. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia o un carácter aprobado. Mas, versículo 4, tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago ni sus lectores conocían el evangelio de la prosperidad que hoy se predica en muchos púlpitos. Él comienza su epístola hablando de manera abrupta de las pruebas. Claro, abruptamente él comienza hablándonos de las pruebas, porque apenas de la salutación, donde él se presenta en el versículo 1, arranca de inmediato diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así que yo pienso que definitivamente él habla de un tema que evidentemente no era extraño para estos hermanos. Por eso yo digo que Santiago ni sus lectores conocían el mal llamado evangelio de la prosperidad que hoy se predica. De hecho, nadie en el primer siglo tenía la idea de que hacerse cristiano significaba bañarse en oro o vivir en un palacio con sirvientes y nunca experimentar mala salud. Fíjense que Santiago no nos está diciendo: tengan por sumo gozo cuando las cosas marchen bien, cuando tengan una buena salud y sus negocios estén prosperando. No, él no sabría de ese evangelio. De hecho, no lo reconocería como evangelio tampoco. Y de escucharlo, hubiese dicho que era más bien una maldición que una bendición el que la iglesia se expusiera a semejante enseñanza. Antes bien, repito, apenas él da el saludo inicial en esta carta, en el versículo 1, él se introduce y dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y eso es interesante. La actitud con que el cristiano enfrenta las pruebas hace toda la diferencia en el mundo. Mira, mi hermano, mi hermana, si hay algo que yo quiero que tú tengas presente en tu mente a través de esta exposición, es esto: la actitud con que el cristiano enfrenta las pruebas hace toda la diferencia en el mundo. Y resulta que este texto nos está presentando que el cristiano debe enfrentar las pruebas con gozo. ¿Escuchaste bien? El cristiano debe enfrentar las pruebas con gozo. Este texto nos presenta lo que yo llamaría la sorprendente paradoja del gozo en medio de las pruebas. Por eso hablamos de paradójico. Según el diccionario, una paradoja es algo que aparentemente es contradictorio, una aparente contradicción. A lo largo de todas las épocas, hermanos, hay creyentes que se han mantenido victoriosos en Cristo en medio de las aflicciones y otros no. Unos transmiten un aire de victoria en medio de la aflicción, otros un espíritu de derrota. Unos manifiestan gozo en el Señor y eso es bueno, pero otros manifiestan un espíritu triste que carcome los huesos prácticamente. Ahora, yo me pregunto y le pregunto a ustedes: ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Es acaso el tipo de prueba que a unos les corresponde? No, hermanos, porque a ambos les acontece el mismo evento.
Los dos pierden el trabajo. Los dos se enferman. A los dos les roban el carro. Los dos padecen pérdidas. Los dos. Por ejemplo, si yo preguntara, ¿qué hizo a Job sobresalir sobre los demás de sus días? ¿Qué fue lo que hizo que Job sobresaliera? ¿O qué hizo a Abraham, a José, a Moisés? ¿Acaso es que sus dificultades fueron diferentes? No, hermanos, sus actitudes fueron diferentes. La fe de ellos era diferente. O sea, la actitud con que enfrentamos las pruebas es lo que hace toda la diferencia en el mundo entre una persona y otra. Tan sencillo como eso. Eso no cambia las circunstancias, claro que no, pero eso sí nos transforma a nosotros, hermanos. Repito, la actitud con que enfrentamos las pruebas. Y yo quisiera, antes de adentrarme a tratar los encabezados que quiero considerar con ustedes para el texto de hoy, que nos familiaricemos primero con el lenguaje de nuestro texto. Y si no me da tiempo a terminar este tema, que probablemente no será así, pues en la próxima entrega prometo continuar con esto. Pero permítanme, por favor, repito, hermanos, quiero que nos familiaricemos con el lenguaje de este pasaje aquí en Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 4. Miren, es evidente cuando leemos este texto, este pasaje, resalta a la vista que el propósito fundamental de Dios, escúchame bien, el propósito fundamental de Dios no es nuestro confort, sino nuestro carácter. Mi hermano, mi hermana, si tú analizas bien este texto que vamos a comenzar a estudiar hoy, lo que resalta a la vista mirando el pasaje, es que el propósito fundamental de Dios no es tu confort, es tu carácter. No es mi confort, es mi carácter. Ese es el propósito fundamental de Dios cuando uno lee este texto y lo vamos a ver. El propósito fundamental de Dios no es nuestro confort, sino nuestro carácter. Y quiero llamarles la atención a varias de las ideas que encontramos aquí en este texto. En primer lugar, en el texto original es interesante que la frase sumo gozo, cuando él dice tened por sumo gozo o todo gozo, en el original aparece al inicio del pasaje. O sea, es algo que quiere llamar la atención. Todo gozo, tened cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Se dan cuenta? Es diferente a como lo leemos en nuestras versiones. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No, repito, en el texto original comienza diciendo, todo gozo tened cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, quiere enfatizar el gozo, quiere enfatizar la actitud que debemos tener. También llamo la atención a que el versículo 2 contiene un imperativo, un mandato. Dice, tened por sumo gozo. O sea, hermanos, que estamos tratando con una orden divina que Dios nos ha dejado en esta porción de su palabra. Eso por un lado. Por otro lado, también quiero llamar la atención al término prueba que aparece aquí. Dice el texto, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es una palabra que dependiendo del contexto podría significar tanto prueba como tentación. Bueno, tentación siempre y cuando nos incite al mal y generalmente se le atribuye a Satanás, como aparece en el capítulo 1, versículo 12. Ahora, hermanos, Dios no tienta al mal. Y Santiago lo dice en el 1:13. Dios no tienta a nadie. Claro que no. Ahora, Dios sí nos prueba. Dios sí nos prueba, como probó a Abraham. No lo tentó. Quien tienta es Satanás.
Ahora Dios nos prueba. De manera que el uso de esta palabra prueba depende del contexto. Porque el mismo Santiago, de hecho, en el mismo capítulo 1 la utiliza en dos sentidos. No es el mismo sentido que encontramos en el versículo 2 al mismo sentido que encontramos en el versículo 12, cuando dice tentación. Ok, otro término que debemos observar aquí es la palabra fe, que es precisamente, hermanos, lo que Dios prueba cuando atravesamos períodos de aflicción, según el versículo 3. Hermanos míos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pregunta, hermanos, ¿qué es lo que Dios prueba? Bueno, por medio de las pruebas, Dios purifica nuestra fe. O sea que se trata de algo que va más allá de lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Lo más importante, hermanos, en este proceso es lo que esa prueba produce. Y lo que produce, ¿saben qué es? No es salud, dinero, empleo, bienestar. No, hermanos, no es nada de eso. Lo que produce es carácter. Apréndase eso, hermano. Carácter. De manera que si por la fe no damos valor a aquello que Dios valora, hermano, sería imposible experimentar el gozo en la aflicción. Ok, y un último término clave de nuestro pasaje es la palabra paciencia. Paciencia. Poder permanecer bajo presión. Pero solamente quería familiarizarles, ¿no?, con el lenguaje que nuestro texto va utilizando. Y ahora yo quisiera tratar algunos puntos con ustedes en los minutos que me restan. Y el primero es el siguiente. El plan de Dios para sus hijos incluye pruebas y sufrimientos. Bueno, pastor, ese mensaje no me gustó. Escúchalo otra vez y por favor ten paciencia. El plan de Dios para sus hijos incluye pruebas y sufrimientos. ¿Qué dice el texto? Otra vez, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Miren, las adversidades que llegan a nuestras vidas no son casualidad ni mala suerte, como dicen algunos. Algunos tienen la idea de que Dios y las pruebas son como el aceite y el agua, que no se pueden mezclar. Pero ¿saben cuál es la realidad del asunto, hermanos? Que la Biblia no presenta tal dicotomía, más bien nos habla de las pruebas y de Dios. Dios y las pruebas, las dos cosas. La Biblia mezcla las dos cosas, lo quieras o no. De principio a fin, óyeme bien, las Escrituras nos muestran que la intervención de Dios en la vida de los hombres incluye aflicciones y calamidades, por las cuales lleva a cabo sus propósitos eternos, aunque tú y yo no lo entendamos al principio. Por eso es que Santiago no nos dice, tened por sumo gozo si os halláis en diversas pruebas. No, no será probable que te vas a encontrar. No. Es seguro. Cuando os halléis en diversas pruebas. Eso es lo que dice el texto. Y no debemos pasarle leaky paper a eso. No debemos borrarlo, ni hacer como los del Evangelio de la Prosperidad que evaden ese tipo de pasajes porque no les gusta. Aquí no estamos para lo que me gusta o no me gusta. Debemos enseñar todo el consejo de Dios, hermanos. Así que por eso Santiago no dice, tengan por sumo gozo si se hallan en alguna prueba. No, cuando os halléis en diversas pruebas, porque de que vendrán, vendrán. Cuando os halléis. Subraya eso, hermano. Habla de que vendrán. Cuando ustedes se hallen, en otras palabras, esa es la actitud que ustedes deben tener. Eso es lo que Santiago está diciendo. Las pruebas vendrán. La vida libre de problemas e inconvenientes por el hecho de ser cristianos, hermanos, es una utopía. Una utopía.
Eutopos, algo que no existe. Todo creyente, óyeme bien, todo creyente enfrenta y enfrentará problemas y dificultades, sea en mayor o en menor intensidad, pero lo va a enfrentar. Es imposible evadirlo, imposible. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros no podemos controlar las circunstancias que nos rodean. ¿Quién puede controlar las circunstancias, hermanos? Solo Dios, que es soberano. Tú y yo no podemos. Las pruebas vendrán, las pruebas vendrán. El asunto es, ¿qué hacemos ante esa realidad? Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos ante esa realidad? Escucha lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 8. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, dice Pedro, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, esa fe, dice Pedro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. O sea, noten, hermanos, que Pedro nos está diciendo, si es necesario, seréis afligidos en diversas pruebas. Si es necesario, y es necesario, que así sea. Y cuando es necesario, hermanos, cuando es necesario, Dios las envía y llegan a nosotros para producir el fruto que veremos más adelante en esta entrega. Es con un propósito que llegan las cosas a nuestra vida, hermanos. Es con un propósito. Otra cosa interesante, ya para concluir esta primera parte de esta entrega sobre la sorprendente paradoja del gozo cristiano en las pruebas, una última cosita por el momento, es que la frase nos enseña que nosotros no debemos andar buscando los problemas, y eso es importante. Nosotros no debemos andar buscando los problemas. El texto dice, cuando os halléis. Literalmente, cuando caigáis en ellas. Y este punto es importante, repito, hermanos, yo no me busqué esa prueba de gratis, no. Yo no me busqué la persecución, sino que esas cosas vinieron a mi vida en la providencia del Señor. O sea, no debemos andar buscando las pruebas o la persecución por estarnos metiendo en problemas, no. Ahora, si el Señor nos permite entrar, pasar por alguna prueba, ya eso es otra cosa. A veces nos ganamos el problema. No es de eso que Santiago está hablando aquí. El texto también habla de diversas pruebas, literalmente pruebas de diversos colores. Algunas son más oscuras que otras. Pero ¿saben qué, hermanos? Y con esto termino. Lo bueno es, la buena noticia en medio de todo esto es que aunque hay pruebas de diversos colores, déjame decirte que para cada tipo de prueba hay un color de la gracia de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga y que Dios te fortalezca. Y en la próxima voy a continuar con esta entrega, la sorprendente paradoja del gozo cristiano en las pruebas.